Nunca pensé que llegaría un día en el que mi propio hijo, el niño que cargué en mis brazos cuando apenas respiraba, me vería como un estorbo. Pero ese día llegó, y llegó de la forma más cruel, en el lugar donde yo menos lo esperaba, su casa. Todo comenzó aquella tarde de domingo. Había salido temprano de mi pequeña vivienda para visitarlo. No era ninguna fecha especial, pero la soledad a veces obliga al corazón a buscar calor donde ya no lo hay. Caminé lento apoyando mi bastón en cada paso, mientras recordaba las veces que él, de niño, corría hacia mí gritando, «Papá, llegaste». Pero esta vez nadie corrió, nadie abrió la puerta con emoción, nadie sonrió. Toqué el timbre, esperé, volví a tocar. Finalmente escuché su voz desde dentro. «¿Quién es?». Me dolió que no reconociera mi timbre, mis pasos, mi presencia. «Soy yo, papá», dije tratando de sonar alegre. Escuché un suspiro pesado, como si hubiera tocado la puerta equivocada. Luego abrió. Mi hijo Daniel, mi propio hijo, tenía una expresión de fastidio, como si interrumpiera algo más importante que yo. «¿Qué pasa, papá?». «Estoy ocupado». No me invitó a entrar. Tuve que pedir permiso. «Hijo, solo venía a saludarte. Hace semanas que no nos vemos». Sí, respondió sin mirarme realmente. «Pasa, pero rápido. Tengo gente». Cuando entré sentí que la casa estaba llena de vida. Risas, música, el olor de comida recién hecha. Estaban celebrando una reunión familiar. Una reunión a la que yo no había sido invitado. Me quedé paralizado unos segundos. Una mujer joven, esposa de Daniel, se me acercó con una sonrisa incómoda, esa que dan cuando alguien llega sin ser esperado. «Ay, señor Ernesto. Qué sorpresa. No sabíamos que vendría». La palabra sorpresa sonó como acusación. Busqué con la mirada una silla, un espacio, un lugar donde pertenecer. No había nada para mí. Mientras todos hablaban, reían y brindaban, yo permanecí de pie, apoyado en mi bastón. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me ofreció un vaso de agua. Nadie se dio cuenta de que mis manos temblaban. Entonces ocurrió. Uno de los amigos de mi hijo preguntó, «¿Y este señor quién es?». Esperé que Daniel respondiera, «Es mi padre». Esperé escuchar orgullo en su voz. Esperé algo. Pero Daniel, mi hijo, mi sangre, rió. Bueno, alguien que vino sin avisar», dijo, moviendo la mano como si yo fuera un vendedor de puerta en puerta. La sala entera soltó una risa suave, incómoda, pero risa al fin. Me ardió el pecho. Sentí que el corazón se me encogía. Tuve que apoyarme más fuerte en mi bastón para no caer. «Daniel», dije en voz baja, «soy tu padre». Él me miró molesto, como si yo hubiera arruinado su momento. «Papá, ¿puedes no hacer una escena? Todos están aquí para divertirse. Si viniste a algo, dilo rápido». Aquella frase, aquella mirada, fue como un golpe silencioso, peor que cualquier empujón físico. Me humilló, enfrente de extraños, en su casa. Y lo peor, sin remordimiento. Sentí que el aire me faltaba. Mis ojos comenzaron a nublarse. Entonces comprendí que ya no tenía lugar ahí, que ya no tenía hijo, que él me había enterrado en vida sin darme sepultura. Tomé mi bastón, di media vuelta y dije, «No te preocupes, hijo. No haré ninguna escena. Solo vine a despedirme». Salí sin que nadie intentara detenerme. Pero mientras caminaba hacia la puerta, mientras la risa de los invitados se mezclaba con mi tristeza, juré algo en silencio. En 24 horas Daniel entenderá lo que perdió, y será una sorpresa que jamás olvidará. Casa de mi hijo. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si mis botas estuvieran llenas de piedras. Las voces y risas detrás de mí se iban apagando, pero no desaparecían. Seguían ahí, clavadas en mi memoria como agujas. Cuando crucé la puerta, el aire frío de la tarde me golpeó el rostro. Me detuve un instante para respirar hondo. No quería llorar dentro de su casa. No quería darle el gusto. Pero afuera ya no tenía fuerzas para sostenerme. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «No llores, Ernesto. No llores», me dije. Pero las lágrimas no obedecen a la razón. Caen cuando duele, cuando arde, cuando uno se quiebra por dentro. Me apoyé en el bastón y me quedé unos segundos mirando la puerta cerrada. Era irónico. Yo, el hombre que trabajó toda su vida para que ese hogar existiera, ahora era un extraño al que echaban sin palabras. Empecé a caminar. No tenía prisa. Tampoco tenía rumbo. Solo quería alejarme de ese lugar donde ya no pertenecía.
Mientras avanzaba por la acera, recordé todas las veces que de niño, Daniel corría hacia mí con un dibujo torcido entre las manos, diciendo, «Papá, mira. Te dibujé porque eres mi héroe». ¿En qué momento pasé de héroe a estorbo? ¿En qué momento la sangre dejó de significar familia? El viento frío me hizo estremecer. Me di cuenta de que había salido sin suéter. Me senté en una banca del parque frente a la casa. Era un lugar pequeño, con un par de árboles que perdían hojas por la temporada. Las hojas caían justo como yo. En silencio, sin que a nadie le importara. Mientras me quedaba ahí solo, escuché un sonido que me sacó de mis pensamientos. La notificación de mi celular. Lo saqué del bolsillo con manos temblorosas. Era un mensaje. Era de Daniel. Por un segundo creí que sería una disculpa, una explicación. Un papá regresa. Pero no. Decía, papá, la próxima vez avisa antes de venir. Hoy teníamos invitados importantes y no era buen momento. Me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. No solo no se disculpaba, me culpaba. Mis dedos apretaron el celular. Sentí rabia, pero también mucha tristeza. Ese mensaje fue la confirmación de que algo dentro de Daniel se había enfriado hacía tiempo. Y yo no lo vi venir. Guardé el teléfono. Respiré hondo. Entonces pensé en algo que no había pensado antes. ¿Qué iba a hacer de mis cosas? ¿De mis documentos? ¿De mi salud? ¿De mi tiempo? ¿De mi dignidad? Si mi propio hijo podía humillarme así, ¿quién me protegería cuando cayera enfermo o incapaz? Me levanté de la banca y tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Tengo que ir allá, susurré. ¿Allá? A la oficina de alguien que no esperaba verme tan pronto. Alguien que tenía en su poder una de las pocas cosas que aún me pertenecían, mi testamento. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, mi mente ya no estaba en el dolor. Ahora estaba en la justicia, en la claridad, en algo que llevaba años ignorando. Mi hijo había olvidado quién era yo, pero estaba a punto de recordarlo. Apenas subí al autobús, sentí que lo que iba a hacer no tenía marcha atrás. Y mientras me sentaba, apoyando mi bastón entre las rodillas, pensé, Daniel, si 24 horas te parecieron suficientes para humillarme, espera a ver lo que pueden hacer 24 horas de un padre con el corazón roto. El autobús avanzaba lento, como si compartiera mi cansancio. Afuera, la ciudad seguía con su rutina. Gente apurada, autos tocando bocina, niños corriendo, pero dentro de mí todo estaba silencioso. Un silencio incómodo, el silencio que llega después de una traición. Me senté cerca de la ventana. Observé mi reflejo, un viejo con ojos cansados, con la barba más blanca de lo que recordaba. Me pregunté si Daniel, al mirarme, solo veía esa imagen. La vejez, la fragilidad, la lentitud. Tal vez para él ya no era un padre, solo un peso. Cerré los ojos y respiré profundo. No quería venganza. Quería dignidad. El autobús llegó al centro de la ciudad y bajé con cuidado. Caminé despacio, arrastrando los pies, hasta una puerta de madera con un pequeño letrero dorado. Licenciado Robles, abogado de familias y herencias. Toqué 2 veces. Me abrió una joven secretaria con expresión amable. Buenos días, señor Ernesto. ¿Tiene cita? No, hija. Pero necesito hablar con el licenciado. Es importante. Muy importante. Ella me miró unos segundos y asintió. Espere un momento, por favor. Pasaron unos minutos eternos. Finalmente salió el abogado Robles. Un hombre delgado, de traje gris, gafas redondas y voz serena. Don Ernesto, pase por favor, que lo trae por aquí. Entré a su oficina. El olor a papel antiguo y madera encerada me trajo una familiar tranquilidad. Me senté. Él me observó con esa mirada de, quien sabe que un anciano rara vez llega sin un motivo doloroso. Licenciado, dije con voz baja, necesito cambiar mi testamento. Sus cejas se levantaron apenas 1 milímetro. ¿Desea modificar beneficiarios? ¿Añadir algo? Negué despacio. Deseo borrar algo, o mejor dicho, a alguien. Él entendió de inmediato. ¿Tiene problemas con su hijo? Me quedé callado. A veces guardar silencio es la manera más dolorosa de decir sí. El abogado abrió una carpeta azul con mi nombre escrito a mano. Ernesto C. Dentro estaba todo. Mis firmes antiguas, mis decisiones pasadas, mi vida reorganizada en hojas. ¿Desea retirar a Daniel como heredero principal? Preguntó con cuidado. Deseo retirarlo de todo. Respondí sin temblar.
El licenciado asintió sin juzgarme. Es su derecho. Él no será notificado hasta después de su... Se detuvo eligiendo sus palabras. Partida. No, interrumpí. Quiero que lo sepa mañana. El abogado se sorprendió. ¿Estás seguro? Eso puede generar conflicto. El conflicto ya existe, dije. Yo solo voy a mostrarle la verdad. Si mi hijo me ve como un estorbo, entonces sabrá que ese estorbo ya no le dejará nada. Guardó silencio unos segundos y luego respondió. Muy bien, don Ernesto. Firmemos los nuevos documentos. Mi mano tembló un poco al tomar la pluma, pero mi decisión era firme como piedra. Firmé cada página con un nudo en la garganta. No porque me arrepintiera, sino porque me dolía que la vida me llevara a esto. Cuando terminé, el abogado dijo, ¿desea dejar un documento para él? Una carta, un mensaje. Lo pensé unos segundos. No, respondí. Ese mensaje se lo diré yo mismo. Me levanté, recogí mi bastón y me dirigí a la puerta. Antes de salir, el licenciado me dijo, Don Ernesto, hizo lo correcto. A veces incluso los hijos deben aprender lecciones. Le agradecí con un gesto leve y salí. Mientras caminaba por el pasillo hacia afuera, sentí que algo en mi interior se acomodaba. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía pequeño, me sentía vivo, capaz, listo. Al llegar a la calle, el viento frío golpeó mi cara. Me abotoné la camisa y murmuré, mañana lo sabrá todo. Pero lo que no sabía era que esa noche, algo inesperado ocurriría en la casa de Daniel, algo que cambiaría el rumbo de la historia, algo que ni él ni yo imaginábamos. Regresé a mi pequeño departamento ya entrada la tarde. La luz del sol se filtraba débil por la ventana, pintando la sala con un tono naranja melancólico. Dejé mi bastón apoyado en la pared y me senté lentamente en el sillón, sintiendo el cansancio acumulado en mis piernas después de caminar y, sobre todo, de decidir lo que había decidido. Encendí la lámpara y me quedé mirando el techo. Mañana sería el día. Mañana Daniel sabría lo que había provocado. Mañana todo cambiaría. Pero a veces la vida no espera al mañana. Cerré los ojos solo un momento, o al menos eso creí. Cuando desperté, era de noche. La habitación estaba en penumbra, y lo único que escuchaba era el tic-tac del reloj de pared. Miré alrededor desorientado hasta que escuché algo que me puso la piel de gallina. Un golpe seco en la puerta. Y luego, otro. Me levanté despacio. El corazón me latía fuerte. ¿Quién vendría a verme a esas horas? Me acerqué a la puerta y escuché llanto. Un llanto ahogado. Un llanto que reconocería incluso dormido. Papá. Susurró la voz desde el otro lado. Papá. Por favor. Ábreme. Me quedé congelado. Era Daniel. Mi hijo. A las 2 de la madrugada. Abrí la puerta con cuidado. Y ahí estaba él. Despeinado. Con los ojos rojos, la camisa arrugada. Respirando entrecortado como si hubiera corrido. Papá, repitió. Necesito hablar contigo. Su voz se quebró. Algo estaba muy mal. ¿Qué pasó, hijo? Pregunté dejando que entrara. Cerró la puerta detrás de sí y me miró con una mezcla de miedo y vergüenza. Papá, fui un idiota. Yo no sabía que te había sido así. No sabía que te habías marchado solo. No sabía. Tragó saliva. No sabía que ibas al abogado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo supiste lo del abogado? Pregunté intentando mantener la calma. Daniel se pasó las manos por el rostro. La secretaria llamó a casa, exclamó con desesperación. Dijo que olvidaste tu identificación en la oficina del licenciado Robles. Y cuando escuché eso, papá, sentí que algo terrible podía pasar. Recordé todo lo que te dije. Todo lo que hice hoy. Y me di cuenta de que sus ojos se llenaron de lágrimas. Quizá te perdía. Se sentó en el sillón escondiendo la cara entre las manos. Papá, no soy el hijo que mereces. Me volví soberbio, ciego, egoísta. Te hablé mal. Te falté el respeto. Pensé que ser adulto me daba permiso para humillarte. Pensé que tu vejez te hacía débil. Y no me di cuenta de que te hacía más digno, más sabio, más humano que yo. Nunca lo había visto así. Nunca. Me quedé de pie observándolo. Él seguía hablando. Cuando vi tu bastón en la sala vacío, cuando supe que te habías ido solo, sentí un nudo en el estómago. Pensé que habías tenido un accidente, pensé que quizá ni llegarías a casa.
Y cuando escuché lo del abogado, levantó la mirada directo a mis ojos. Tu testamento. Lo cambiaste, ¿verdad? Silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastar las paredes. Daniel tragó saliva. Papá, si lo hiciste, lo merezco. Pero por favor, déjame hablar contigo antes de que tomes una decisión final. Se puso de pie, caminó hacia mí, y con un gesto que no veía desde que era niño, se arrodilló. Perdóname, susurró. Por favor, perdóname. Mis ojos se humedecieron. No porque lo viera arrodillado, sino porque por primera vez en años veía al niño que crié, al niño que tomaba mi mano para cruzar la calle, al niño que decía, papá, te necesito. Suspiré hondo y dije, Daniel, las heridas no se curan en una noche. Pero escucha, mañana hablaremos. Estoy cansado. Y tú también. Él asintió, aún llorando. Lo ayudé a levantarse. Le ofrecí el sofá para dormir, pero negó con la cabeza. No, papá, solo quería verte. Quería saber que estabas bien. Mañana regresaré temprano. Lo prometo. Se acercó a la puerta. Antes de irse me miró con dolor, culpa y algo nuevo, respeto. Papá, gracias por abrirme la puerta. Salió, y yo me quedé ahí en silencio con un temblor en las manos. No sabía si creer en su arrepentimiento. No sabía si era real, o si era miedo por lo del testamento, pero algo sí sabía. Al día siguiente, Daniel descubriría algo más, algo que aún no sabía, algo que cambiaría su vida. Y la mía. Me quedé paralizado. La voz de mi nieta todavía resonaba en mis oídos. Abuelo, mi papá hizo algo terrible. Ella me miraba con los ojos llenos de lágrimas, y su respiración era tan rápida que parecía que iba a desmayarse. La tomé de los hombros y la senté frente a mí. Hija, tranquila, respira. Dime qué pasó. Le pedí con la voz más suave que pude. Ella negó con la cabeza, como si fuera demasiado doloroso decirlo. Abuelo, no quiero que te enojes conmigo, ni con él. No me voy a enojar contigo, mi amor. Solo quiero la verdad. Sus labios temblaron antes de hablar. Papá sabe lo del testamento. Se me heló la sangre. ¿Cómo? Pregunté sintiendo cómo un sudor frío recorría mi espalda. Yo lo escuché, dijo ella secándose las lágrimas. Ayer en la noche estaba en el pasillo buscando mi cargador. Y escuché a papá hablando por teléfono en la sala. Decía... Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Decía que no podía creer que tú lo hubieras dejado sin nada. Me quedé mudo. Era imposible. El abogado Robles había sido claro. Nadie sabía nada. Nadie. ¿Estás segura, hija? Pregunté. Ella asintió con fuerza. Sí, abuelo. Dijo tu nombre, tu apellido, y que ese documento arruinaba todo su trabajo. También dijo que no iba a permitir que tú, se detuvo tragando saliva, destruyeras los planes de la familia. Mis manos comenzaron a temblar, no por miedo, sino por rabia. ¿Con quién hablaba? Pregunté. Ella bajó la mirada. Con un hombre, no sé quién. Pero habló de algo más, abuelo. Algo peor. ¿Qué cosa? Ella respiró hondo. Su voz bajó a un susurro tembloroso. Papá dijo que tú no deberías estar viviendo solo, que eres viejo, que te puedes caer, que te puedes lastimar, y que, sus ojos se llenaron de lágrimas, que tal vez sería mejor que alguien te cuidara de otra manera. Mi corazón dio un vuelco violento. ¿Qué tipo de cuidado? Pregunté con voz fría. Ella levantó la vista asustada. Abuelo, no lo dijo directo, pero sonaba como si quisiera mandarte a un lugar, a una residencia, a un asilo. Se me aflojó todo el cuerpo. Mis piernas parecían de piedra. Mis oídos zumbaban. ¿Yo, en un asilo? Después de todo lo que hice por él, después de que di mi vida entera para sacarlo adelante, respiré profundo y traté de mantener la calma. ¿Él te vio? Pregunté. No. Pero escuché cuando dijo que hoy iba a resolverte. Que hoy iba a terminar todo esto antes de que se complicara más. Sentí un hueco inmenso en el pecho. ¿Resolverme? Repetí en voz baja. Ella lloró de nuevo, con más fuerza. Abuelo, tenía miedo. Por eso vine corriendo. No quiero que te pase nada. Papá está muy enojado. Nunca lo había escuchado así. La abracé con fuerza. Sentí su pequeño cuerpo temblar. La besé en la cabeza. Gracias, hija. Gracias por decírmelo. Ella se aferró a mí. ¿Qué vas a hacer, abuelo? Me separé un poco, la miré a los ojos y dije,
Voy a enfrentar a tu padre. Su rostro se llenó de miedo. No, abuelo, por favor. Él está muy raro, no vayas. Quédate aquí conmigo. Le acaricié el cabello. Hija, no puedo huir de mi propio hijo. Este es mi nombre, mi vida, mi dignidad. Y hoy, él va a escucharme. Ella trató de detenerme, pero me puse de pie. Tomé mi bastón. Respiré hondo. Justo cuando iba a salir, alguien golpeó la puerta con fuerza. 3 golpes secos, duros, amenazantes. Mi nieta abrió los ojos llena de terror. Abuelo, es él. Los golpes en la puerta resonaron de nuevo, más fuertes. Tam, tam, tam. Mi nieta se encogió junto a mí aferrándose a mi camisa. Abuelo, no abras. Por favor, no abras. Susurró con voz quebrada. Yo respiré hondo. Mi corazón golpeaba con fuerza dentro del pecho, pero mis manos estaban sorprendentemente firmes. Me acerqué despacio a la puerta. Cada paso se sentía como si caminara hacia algo inevitable, algo que llevaba años acumulándose sin que yo me diera cuenta. Desde afuera se escuchó la voz de Daniel. Papá, sé que estás ahí. ¡Ábreme ya! Esa voz no era la voz de un hijo. Era la voz de un hombre amenazado, desesperado y dispuesto a todo. Mi nieta tiró de mi mano. Abuelo, no vayas. Él no está bien. Por favor, déjame llamar a la policía. Negué con la cabeza. No, hija. Si hacemos eso será peor. Lo que tu padre necesita hoy es escuchar la verdad. Tomé aire. Apoyé una mano en la puerta y la abrí. Daniel estaba ahí, respirando agitado, con el cabello desordenado y la camisa a medio abotonar, como si hubiera salido de casa con prisa. Sin pensar, sus ojos estaban llenos de furia pero también de miedo. ¿Podemos hablar?, dijo con los dientes apretados. Hablar sí, gritar no, respondí firme. Daniel entró sin pedir permiso. Su mirada iba de mí a su propia hija, que lo observaba con una mezcla de dolor y desconfianza. ¿Tú también aquí?, le dijo él con voz dura. Ella dio un paso atrás. Papá, estás actuando mal. Él frunció el ceño sorprendido. ¿Qué dijiste? Lo que oíste, respondió ella con valentía. Esto no está bien. Nada de esto está bien. Daniel apretó los puños. Yo me interpuse entre ellos. Daniel, basta. Yo sé lo del testamento. Su rostro cambió de inmediato. Primero sorpresa, luego enojo, luego algo más oscuro, como una sombra que cruzó su mirada. ¿Quién te lo dijo?, me gritó. Yo, respondió su hija temblando. Yo te escuché anoche. Daniel cerró los ojos, maldiciendo por lo bajo. No debiste escuchar eso, dijo señalándola con el dedo. No le hables así, respondí firme. Ella hizo lo correcto. Él me miró directamente. Papá, ¿por qué? ¿Por qué me sacaste del testamento? ¿Qué hice para merecer eso? Sus palabras en otra vida me habrían roto, pero ya no. ¿Quieres saberlo?, dije, porque te olvidaste de quién soy. Me humillaste en mi propia casa. Me trataste como a un desconocido. Me dejaste afuera bajo la lluvia. Y porque tragué saliva. Porque ya no me ves como a un padre. Daniel dio un paso hacia mí respirando con fuerza. No es verdad, dijo. Yo solo estoy cansado, papá. Tú no entiendes la presión que tengo. La casa, las deudas, el trabajo. Tú crees que solo tú tienes problemas. Nunca dije eso, respondí. Solo quería respeto. Solo quería un lugar en tu vida. Se hizo un silencio pesado. Daniel bajó la mirada por un instante, pero cuando volvió a levantarla, sus ojos ya no mostraban culpa. Mostraban algo peor, cálculo. Papá, dijo lentamente, ese testamento no puede quedar así. No puedo permitirlo. No tienes opción, respondí serio. Él dio otro paso hacia mí. Yo retrocedí, pero mi nieta se interpuso. No lo toque, gritó. Daniel levantó las manos. No voy a hacerle daño. Solo quiero hablar. Pero si sigue por este camino, voy a tener que tomar medidas. Mis ojos se abrieron. ¿Medidas?, pregunté. Sí, respondió con voz helada. Ya hablé con alguien. Alguien que puede ayudarte a vivir mejor. Un lugar donde no estarás solo. Donde te cuidarán. Donde no tendrás que tomar decisiones. Mi nieta gritó. ¿Un asilo? Papá, eres un monstruo. Él ignoró su reacción. Papá, hoy mismo vienen por ti. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo que vienen por mí? Justo en ese momento, se escuchó el motor de un vehículo frenando afuera. Fuerte, brusco. Los tres nos quedamos congelados. Daniel murmuró.
Ya llegaron. El motor afuera rugía cada vez más cerca. Mis manos temblaban no del miedo, sino de la furia contenida. Mi nieta se escondió detrás de mí, y sus ojos brillaban de terror. Papá, susurró Daniel con voz débil. No, no sabías que ellos venían tan pronto. Yo lo miré fijamente. ¿Quiénes vienen, Daniel? Pregunté con calma gélida. Habla, antes de que alguien cruce esta puerta. Él tragó saliva y bajó la mirada. Son del centro de asistencia. Del hogar para mayores, y dijo con voz vacilante. Dijeron que tú no estabas bien solo, que debías ser trasladado hoy. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. La indignación me invadió, mezclada con un dolor profundo. Mi propio hijo había planeado que me sacaran de mi casa mientras yo estaba en mi propio departamento. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Una furgoneta blanca estaba estacionada frente al edificio. 2 hombres bajaban con pasos seguros, con uniformes y gorras. Uno de ellos cargaba una carpeta, el otro un pequeño maletín. Daniel, dije apretando los dientes, esto es un error. Tú no puedes hacer esto. Yo no soy un objeto ni un paquete. Soy tu padre. Mi nieta lloraba detrás de mí. Abuelo, no les hagas nada. Por favor, susurró temblando. Pero yo ya no podía contener la rabia. Tomé mi bastón y respiré hondo. Si piensan que voy a ir con ustedes voluntariamente, están equivocados, dije fuerte con voz firme. Hoy aprenderán que un hombre que da su vida por sus hijos no se deja humillar así. Hoy aprenderán que no se juega con la dignidad de un padre. En ese momento Daniel me miró con algo que jamás había visto. Miedo. Sus hombros se tensaron, y por primera vez percibí que estaba consciente de la gravedad de lo que había hecho. Papá, por favor, dijo, no tienes que hacer esto. Si tengo que hacerlo, respondí. Hoy es la última oportunidad que tienes para recordar quién soy. No para hablar de propiedades ni testamentos, sino de respeto, de sangre, de lo que significa ser hijo y padre. Los hombres llamaron a la puerta. Señor Ernesto, estamos aquí para trasladarlo según las instrucciones de su hijo, dijo uno, con voz mecánica. ¿Trasladarme? Pregunté mirando a Daniel. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que me lleven así? Como si no importara. Daniel tragó saliva y bajó la mirada. No dijo nada. Respiré hondo y luego me giré hacia los 2 hombres. Miren, dije. Hoy no se trata de ustedes. Se trata de un hombre que no será humillado en su propia vida. Y si intentan tocarme, se arrepentirán. Uno de ellos frunció el ceño, evaluando la situación. Mi nieta se abrazaba a mis piernas llorando. Y Daniel parecía comprender que había llevado la situación demasiado lejos. De repente, un sonido seco llamó nuestra atención. El maletín que uno de los hombres llevaba cayó al suelo, y de él salió un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Lo recogí con cuidado. Lo abrí. Dentro estaba un documento no oficial, un mensaje manuscrito de alguien que, misteriosamente, sabía lo que Daniel planeaba. Decía, Ernesto, no estás solo. Hoy tomarás la decisión que tu hijo nunca imaginó. Ellos solo siguen instrucciones, pero la verdad saldrá a la luz. Mantente firme. Mi corazón se aceleró. Era una señal, una esperanza, una oportunidad. Miré a Daniel directamente a los ojos. Mañana, dije con voz firme, mañana conocerás la sorpresa que cambiará tu vida para siempre. En ese instante, los hombres golpearon la puerta otra vez, pero yo ya no sentía miedo, solo determinación. Y entonces algo ocurrió que ni Daniel ni su hija esperaban, algo que lo dejaría en shock total. La puerta se abrió de repente, y los hombres entraron con cautela, pero justo cuando uno de ellos extendió la mano hacia mí, algo inesperado ocurrió. ¡Alto!, grité con voz firme. Los hombres se detuvieron en seco. Mi nieta miraba entre asustada y sorprendida, y Daniel retrocedió, como si hubiera visto un fantasma. Saqué del sobre el documento que me habían dado. No era solo un mensaje, era una autorización que detenía cualquier traslado sin mi consentimiento. Alguien había intervenido en silencio, alguien que sabía todo, alguien que había esperado el momento exacto para actuar. Señores, dije mostrando el documento, esto termina aquí. Mi traslado no sucederá, no sin mi consentimiento. Uno de ellos miró el papel, luego a su compañero. Señor Ernesto, esto está en regla. Usted tiene razón. No podemos hacer nada.
Mi nieta soltó un suspiro de alivio y abrazó mi pierna. Daniel se quedó quieto, inmóvil. Sus ojos eran un torbellino de emociones. Miedo, culpa, rabia y sobre todo incredulidad. «Papá», susurró. «¿Cómo?» «No preguntes cómo», respondí con firmeza. «Solo recuerda que subestimaste la fuerza de un padre que aún respira». Daniel cayó de rodillas, completamente abrumado. «Papá, por favor, yo...» Su voz se quebró. «No sabía. No pensé». «No se trata de pensar», le interrumpí. «Se trata de respetar. Se trata de no humillar a quien te dio la vida. Se trata de entender que la dignidad de un padre no tiene precio». Su hija me miraba con lágrimas, pero también con esperanza. «Abuelo», susurró. «Todo está bien». «Sí, mi amor», respondí. «Todo está bien. Por ahora». Pero Daniel necesita aprender algo muy importante. Que el respeto se gana y se mantiene. No se pide ni se exige con miedo. Me acerqué a él. Puse una mano sobre su hombro y le hablé con voz baja pero firme. «Mira, hijo. 24 horas fueron suficientes para humillarme, pero no para destruirme. Y créeme, lo que pasará mañana cambiará tu vida para siempre». Daniel levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, yo...» Intentó decir algo, pero no pudo. «No digas nada», lo interrumpí. «Solo recuerda, lo que viene no es castigo. Es una lección que nunca olvidarás». La noche caía y el silencio llenó la habitación. Solo el viento que se colaba por la ventana acompañaba la tensión que flotaba en el aire. Daniel permanecía de rodillas y por primera vez en años parecía pequeño, como un niño que finalmente entiende que los errores tienen consecuencias. Saqué mi bastón y lo apoyé con firmeza en el suelo. Miré a mi nieta y sonreí levemente. «Hija, gracias por avisarme. Hoy demostraste que la valentía no siempre viene de la fuerza. A veces viene del corazón». Ella me abrazó con Luego fuerza volví y la susurró. mirada a Daniel. «Te quiero, Mañana, abuelo». Dije yo con también voz te quiero, cargada mi de amor. gravedad. Respondí. «Mañana verás que todo lo que pensaste que estaba bajo tu control ya no lo está». Él abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. Sabía que esta noche había perdido algo más que un testamento. Había perdido el control. Y al día siguiente, la sorpresa que preparé lo dejaría en shock total. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando la sala con un brillo casi implacable. Daniel aún estaba de rodillas, como si la noche anterior lo hubiera marcado de por vida. Mi nieta, sentada junto a mí, sostenía mi mano con fuerza. El silencio era absoluto, tenso, pesado. Respiré profundo. Era el momento de mostrarle a mi hijo que sus acciones no eran sin consecuencias. «Daniel», dije, mi voz firme y clara, «levántate. Hoy aprenderás algo que no se olvida». Él se puso de pie lentamente con los hombros caídos, los ojos rojos de culpa y miedo. «Papá», susurró, «no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondí. «Solo observa». Me levanté y fui hacia el armario. Saqué una caja de madera que había guardado durante años. Una caja simple pero pesada. Daniel frunció el ceño. «¿Qué es eso?», preguntó con desconfianza. «Tu sorpresa», dije dejando la caja sobre la mesa. «Es algo que preparé para ti. 24 horas después de tu humillación, algo que nunca olvidarás». Él se inclinó hacia adelante, curioso pero cauteloso. Abrí la caja lentamente y saqué un sobre grande con documentos legales, fotografías y cartas. «Esto», dije, «es la verdad que siempre ocultaste. Todo lo que pensaste que era tuyo, todo lo que creíste que podías controlar, ya no lo está». Daniel comenzó a leer los papeles, confundido y en shock. Fotos de sus acciones, testimonios de personas a las que había humillado, cartas que yo había escrito documentando cada error, cada falta de respeto, cada intento de manipularme. «Papá», dijo con voz temblorosa, «esto es, no puedo creerlo». «Sí, hijo», dije, «cada palabra, cada acción, cada falta de respeto está aquí, y hoy, gracias a esto, aprendes lo que significa perder la confianza de un padre». Sus manos temblaban mientras pasaba las hojas. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Papá, lo siento. No pensé, no entendí», balbuceó. «No es suficiente con pedir perdón», respondí. «Se necesita respeto, hijo. Se necesita reconocer el daño que causaste. Y sobre todo, se necesita cambiar». Daniel cayó de rodillas nuevamente. Pero esta vez no era miedo. Era arrepentimiento genuino. Su hija, mi nieta, se acercó y lo abrazó. «Papá», susurró, «aprende de esto. No más humillaciones».
Yo observaba en silencio con un nudo en la garganta. Por primera vez en años, sentí que Daniel comprendía la magnitud de sus actos. Hoy, dije, aprendes la lección más importante. El respeto no se compra, no se exige. Se gana y se mantiene. Y cuando rompes ese vínculo, las consecuencias son inevitables. Daniel me miró, y por fin vi en sus ojos algo que no había visto antes. Humildad. El orgullo había desaparecido, reemplazado por una claridad dolorosa. Sabía que debía enmendar su camino, si quería reconstruir la relación que había destruido. Papá, gracias, susurró con voz temblorosa. Gracias por darme esta oportunidad. Y perdóname por todo, asentí lentamente. El perdón no borra el pasado, hijo, pero sí puede cambiar el futuro. Y mientras Daniel abrazaba a su hija, finalmente comprendí que la lección se había cumplido, que el respeto, la dignidad y la verdad habían ganado, que un padre, aunque humillado y olvidado, siempre tenía el poder de enseñar, incluso cuando parecía tarde. Mientras observaba a mi hijo llorar de arrepentimiento, supe algo con certeza. 24 horas fueron suficientes para humillación, pero también para despertar la conciencia de un hombre que creía que todo le pertenecía. Y así la sorpresa que preparé no era dinero ni castigo ni venganza, era la verdad. Una verdad que ni Daniel ni nadie podía ignorar. El silencio llenó la casa. No era un silencio incómodo ni tenso, era un silencio cargado de reflexión. Daniel seguía arrodillado frente a mí, su hija abrazándolo mientras sollozaba suavemente. Yo, con mi bastón en mano, respiraba profundo, sintiendo cómo el peso de los últimos días se disipaba lentamente. Finalmente me senté en el sillón. Daniel, dije con voz tranquila pero firme, quiero que recuerdes algo importante. Los errores no definen a un hombre. Lo que define a un hombre es cómo enfrenta las consecuencias de esos errores. Él asintió con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. Papá, susurró, nunca pensé, nunca imaginé. Lo siento tanto. Prometo cambiar. Lo sé, respondí. Lo sé porque finalmente estás dispuesto a aprender. No se trata de testamentos, de propiedades ni de dinero. Se trata de algo mucho más valioso. El respeto, la dignidad y el amor familiar. Algo que no se puede comprar ni exigir. Solo se da y se recibe. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. El sol brillaba con fuerza, iluminando cada rincón de la sala. Era como si la luz misma confirmara que, después de la tormenta, siempre llega un nuevo comienzo. Daniel, continué, hoy aprendiste que humillar a quien te dio la vida tiene consecuencias, pero también aprendiste que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano, y que un padre, aunque viejo y cansado, nunca pierde la fuerza para enseñar, aunque tenga que esperar décadas para que un hijo finalmente entienda. Él permaneció en silencio, asintiendo lentamente. Su rostro mostraba arrepentimiento, pero también gratitud. Por primera vez en años, parecía consciente de que la vida no se mide por lo que uno posee, sino por lo que se respeta y se valora. Mi nieta se acercó y tomó mi mano. Abuelo, dijo con voz temblorosa, gracias por protegernos. Gracias por enseñarle la lección a papá. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar. Mi amor, le respondí. A veces los hijos necesitan aprender de la manera difícil, y a veces los nietos son quienes nos recuerdan que la familia siempre puede ser un refugio, incluso cuando parece que todo está perdido. Me senté nuevamente, mirando a Daniel y a su hija. Hoy, dije, termina un ciclo de humillaciones, de orgullo y de errores. Mañana comienza otro. Uno donde la familia, el respeto y la verdad sean los pilares que sostengan cada decisión. Daniel se arrodilló una vez más, no por miedo, sino por humildad. Papá, gracias, dijo. Gracias por no rendirte, por no dejar que me perdiera. Prometo que cambiaré, que seré un hijo digno y que nunca más te humillaré. Yo asentí, y en ese instante comprendí algo que nunca había sido tan claro. El poder de un padre no está en los bienes que deja, ni en las palabras que dice, sino en la lección que logra sembrar en el corazón un alivio profundo. Había logrado algo que parecía imposible, que Daniel finalmente entendiera que la vida, la familia y la dignidad no se negocian. Mientras los observaba abrazarse, sonreí levemente, no por orgullo, sino por paz, por la certeza de que, aunque los caminos fueran difíciles, la verdad y el respeto siempre encuentran su lugar. Y así terminó esta historia, no con venganza ni castigo,
sino con una lección que Daniel jamás olvidará. Una lección que habla de amor, humildad y respeto, y que demuestra que, a veces, un padre puede enseñar más con su firmeza que con cualquier castigo. A conclusión para la audiencia. La historia muestra que la humillación y la traición pueden tener consecuencias inesperadas. Los errores de los hijos no siempre se olvidan, y la dignidad de un padre no tiene precio. La lección más poderosa: el respeto se gana, no se exige, y la verdad siempre encuentra su camino. Esta historia no solo emociona, sino que deja un mensaje profundo. Un padre puede fallar en muchos aspectos, pero nunca en su capacidad de enseñar a sus hijos lo que realmente importa.